Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta octava sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Vamos a mencionarles que tenemos todas las actividades abiertas. La actividad es de la 2 hasta la actual que estaremos viendo esta semana. Todas las actividades se las dejé para el día 6 de abril, que todavía nos consideramos todavía unas 2 semanas más para poder concluir estas actividades. Si alguno de ustedes dejó de realizar alguna de estas actividades de la primera etapa, también ya están abiertas. Algunos de los compañeros me pidieron de favor que se las abriera y entonces pues para ser justos hay que abrírselas a todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues ahí se los comparto y se los extiendo a todos y cada uno de ustedes que están todas estas actividades abiertas. Bueno, ese es uno de los mensajes y de las buenas noticias que les teníamos. El examen parcial no, ese sí ya está cerrado por completo y pues bueno, ahí sí no me piden que lo abra. Para eso ya tenemos abiertas desde hace un tiempo actividades de opcionales de regularización y puntos extras. Estas dos actividades, si ustedes las realizan, se les darán puntos. Si no las hacen, pues no se les van a otorgar, ni tampoco se les van a andar quitando. Tenemos para el domingo 5 de abril. Aquí está mal la plataforma, no crean que es lunes. El lunes es 6 de abril, ¿ok? Y bueno, son actividades opcionales que como se los mencionaba, si las hacen, pues bueno, se les otorgarán puntos y si no, pues no. Aquí tenemos cero actividades es un cuestionario, simple cuestionario, van haciendo por capítulo un 10 o 15 preguntitas y luego otro capítulo otros 10 y llegan a ser las 150 preguntas que se le están pidiendo. Con esto pues, pueden incrementar mucho su calificación. Aquí todavía no hay ninguna, vamos a ver en la aula, porque ya revisé las de la otra materia, pero no revisé las de teoría del Estado. Si ya teníamos, aquí ya tenemos un compañero, una compañera que ya está, ahora sí que aprovechando y necesitan calificarse. Créanme que el día de hoy va a estar calificada esta actividad. Y en el video, aquí no tenemos a nadie, ceros. Por lo regular el video siempre les da mucha pena salir y pues no los hacen, pero también es un punto, créanme que es un punto de o 10 de 100 o 1 de 10, válgame como ustedes lo quieran ver. Entonces son como unas 3 o 4 actividades. Si ustedes hacen su videito de 5 a 10 minutos explicando alguno de los temas que estamos viendo y pues que de alguna otra manera ya dominan de la teoría del Estado y pues se graban, se filman, me pasan ahí la liga con una portada, con una introducción, con un desarrollo y una conclusión personal. Igual así también se los estoy pidiendo en el cuestionario para comprender y son los mínimos requisitos para una presentación de a nivel de licenciatura, ¿no? Créanme. Y bueno, esas dos son opcionales. Ahorita voy a revisar la de la actividad la teoría del Estado B. Con mucho gusto lo vamos a revisar y la vamos a estar calificando. Esperamos que se encuentre bien en su totalidad para otorgarle la máxima calificación, que sería de excelencia de 10. Ya lo saben, son 150 preguntas, cuestionario y el otro es un video. Entre las dos son 3.5 o 2.5 lo que pueden estar subiendo. Bueno, ya aclarando estas dudas, estos temas, también ya está abierto el examen final, ya lo pueden visualizar.
Todavía faltan unas semanas, pero igual ya lo pueden estar ustedes ya al pendiente de que se aproxima. El extraordinario será para las personas que no llegaron a tener 6.5 y pues de alguna otra manera van a tener un examen extraordinario, una segunda oportunidad en donde si acreditan, pues acreditaron todo el curso, y si no acreditan, pues bueno, los tendremos que estar viendo los otros próximos 4 meses futuros. Bueno, ahora sí vamos a la actividad número 9. Es la actividad número 9, sí, así es. La sesión 8, la actividad número 9, en la semana número 10. Ahí estamos todos un poquito revueltos, pero aquí estamos. Bueno, el tema de esta semana son 2 capítulos, más que todo lo que estaremos viendo. Los elementos anteriores y los elementos constitutivos del Estado. Como objetivo es identificar los elementos anteriores a la existencia del Estado, como tal distinguir los elementos constitutivos y los caracteres esenciales del Estado. Aquí les agregamos algunos videos también para que puedan ustedes comprender mejor los temas. Y aquí tenemos el cuestionario autoevaluable, que a ustedes siempre se les recomienda que hagan previa lectura, hagan su cuestionario propio, su base de datos, y posteriormente ya entremos aquí, en donde les aparecerán 10 preguntitas, de las cuales les aparecerán 4 posibles respuestas, y de esas será tan solo una la correcta. Perdón, discúlpenme. Y bueno, se les dan 3 intentos con 60 minutos cada uno de los intentos, suficiente tiempo para poder estar todavía corroborando si las respuestas son contestadas asertivamente. Entonces, aquí les digo el detalle, el chiste, si me valga la expresión, es que pues leamos, ¿no? Comprendamos los temas y nos vayamos empapando de cada uno de estos sumamente importantes, ¿no? Para la comprensión de la constitución de los estados y el estado vigente que hoy en día prevalece, y pues que de alguna otra manera personas, teóricos, como lo hemos estado viendo, muchas personas dieron sus vidas para poder tener estas conceptualizaciones, ¿no? Y válgame que hasta hoy son vigentes después de cientos de años. Bueno, ya lo saben, tenemos hasta el 6 de abril también. Aquí está un poquito mal. Yo ya la había corregido esta. Pero bueno, lo vamos a corregir en este momento. Yo ya la había... Es que a veces la plataforma nos hace ahí ciertos... válgame que detallitos. Y a veces sí se nos sale de nuestras manos. Déjenme nada más también revisar esta, a ver si está bien. Y de una vez revisamos el 8. 6 de abril, aquí sí está bien. 6 de abril, aquí sí está bien. Ven, o sea, yo ya, aparentemente ya había cambiado todas hasta el 6 de abril y ahí me aparecía que no. Pero bueno, déjenme revisar esta octava. 6 de abril, aquí sí está bien. La séptima, 6 de abril. Ok, todos van a estar abiertos hasta el 6 de abril. Ya no hay excusas de que si lo hicimos, no lo hicimos, que si no nos dio tiempo. Bueno, pues ahora sí es de las últimas 2 semanas. Miren, aquí está la 2 y hasta el 6 de abril. Entonces ya, yo sé que todas están ya abiertas hasta el 6 de abril. Perdón, déjenme nada más abrir la 9. Ahí está, 6 de abril. Y por no dejar, quiero abrir también la 10 y 6 de abril. Ok, listo. Bueno, ya saben, tenemos todas abiertas hasta el 6 de abril.
no dejen de realizarlas, son puntitos, son décimas de puntos, pero a veces es muy válido todo el contenido que estamos viendo, más que todo, porque de estas actividades, de todas estas actividades, se compone el examen final, o el examen parcial de las primeras, válgame. Entonces, todo ese contenido va a venir aquí, entonces ya lo van haciendo como una práctica, ya lo van más o menos viendo cómo se va a realizar este examen, que aquí sí son 3.5, aquí sí es una muy buena cantidad de puntos, que si no realizan uno de ellos, pues vaya, se complica acreditar la materia en primera oportunidad. Máxime si no realizan las actividades estas opcionales, pues sí, ahí sí es muy complicado. Digo, tendrían que tener 10 en todo lo demás para llegar a 6.5, ¿no? Porque el examen vale 3.5, ya sea el parcial o el final. Entonces, bueno, aquí las reglas no las pone su servidor, aquí ya están realizadas como estandarizadas, ¿no? Para todas las aulas virtuales, y entonces, pues bueno, hay que acatar como tal. Aquí lo único que yo puedo hacer es darles un poquito más de tiempo para que realicen las actividades, pero antes del examen final, ahora sí ya se cierra todo, antes del 6 de abril. Estas se cierran el 5, domingo 5 de abril, para que me den un poquito de tiempo para poder revisarlas, y ya que el 6 de abril ya estén todos, ahora sí, actualizadas sus calificaciones. Persona que vaya presentando su examen final, persona que va sabiendo si ya acreditó o no acreditó. Yo a eso me comprometo, a que todo esté ya realizado en esas fechas. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque sí tenemos un buen de cosas que ver. Sobre los elementos constitutivos, elementos anteriores y los elementos constitutivos del Estado. Para eso, bueno, les íbamos a mostrar que son estos dos temas. Es 9 y 10, elementos anteriores del Estado y los elementos constitutivos. Son 4 subtemas en cada uno de ellos, y bueno, entraremos a el análisis de cada uno de estos. Bueno, aquí me voy a desaparecer para no interferir en las imágenes y en los textos, pero aquí estamos aquí abajito, no se preocupen por mí. Teoría general del Estado, la unidad 9, elementos anteriores del Estado. El objetivo de esta unidad es identificar los elementos esenciales que preceden la existencia del Estado como organización política formal. El Estado como complejo unitario. Existen dos visiones, una analítica y una dogmática. La analítica se descompone del Estado en sus elementos esenciales para su estudio. Tanto la población como la dimensión humana, el territorio, la dimensión física, el derecho, el marco normativo y los fines políticos, el propósito común. Mientras que la visión dogmática es la doctrina selecciona 3 pilares fundamentales para la existencia estatal: la población, el territorio y el gobierno. El primero, el sustrato social, después el asiento geográfico y posteriormente el ejercicio del poder. Aquí ya vamos tomando ahí más o menos los elementos con los que se figura el Estado, ¿no? La clasificación de elementos: antecedentes y constitutivos. Los antecedentes son los elementos que existen antes del nacimiento del Estado. Son las bases necesarias sobre las cuales se construye la estructura política. Mientras que los constitutivos son los elementos que integran y dan forma definitiva a la organización política estatal en su desarrollo histórico. La población y el territorio son elementos anteriores al nacimiento del Estado. Hay que aclarar los que son los antecedentes, ¿no? Veremos previamente en el 9.1 el elemento humano, la base biológica y social. El Estado no es una abstracción, sino una realidad fundamentada en seres humanos. El elemento humano representa la energía vital y social que antecede a cualquier norma jurídica o delimitación territorial. Sin personas interactuando no existe sociedad ni política.
En el 9.2, la persona, estaremos viendo al individuo, la individualidad y dignidad. El Estado se construye para servir a la persona. El individuo es el sujeto de derecho fundamental. Antes de ser ciudadano, el ser humano es persona, poseedora de dignidad e integridad que el Estado debe reconocer y proteger como elemento preexistente. 9.3. La población es la dimensión colectiva. La población es el conjunto de personas que habitan el territorio de manera estable. A diferencia del individuo aislado, la población representa la masa humana cohesionada por vínculos históricos, culturales y jurídicos que darán vida al Estado. El 9.4 es el territorio, es el asiento geográfico, es el espacio físico donde se asienta la población y se ejerce la soberanía. El territorio es un elemento anterior al Estado en su dimensión física, la tierra en sí, el suelo, pero se convierte en estatal cuando es regulado por el orden jurídico. Estos 4 entraremos a la descripción más adelante, claro está. Desarrollo histórico progresivo: los elementos no surgen simultáneamente, sino que se integran progresivamente. El asiento en el territorio, el establecimiento de normas jurídicas y el guía a través de una autoridad o gobierno. Este proceso transforma una simple agrupación humana en una organización política compleja. Dimensiones preestatales: la población, el territorio y la persona. En el sí, la población, existe la dimensión humana, ¿no? Biológica. La importancia es la energía social y voluntad de la asociación, mientras que el territorio es la dimensión geográfica y física. La importancia también es su estabilidad y sustento material de la vida. Y la persona es el individuo, la ética y su importancia es el sujeto último de derechos y de dignidad. Existe una integración y un nacimiento del Estado con todos estos elementos: la población, el territorio, el orden jurídico y un gobierno común. El Estado nace cuando la población y el territorio se unifican bajo un orden jurídico y un gobierno común. Comprender los elementos anteriores es fundamental para entender la legalidad y la existencia misma del poder político contemporáneo. Preguntas, con mucho gusto las estaremos resolviendo ahí mediante algún mensajito que me hagan llegar. Tenemos la bibliografía y bueno, ahora si entramos acá a uno de estos que estuvimos señalando anteriormente, estos subtemas. Primeramente, el elemento humano del teoría del Estado y sus bases fundamentales. El elemento humano. Para Jean Davin y la definición del Estado. El Estado es una agrupación política por excelencia. Así nos lo señala este jurista. Hay elementos anteriores y constitutivos, como lo señalamos anteriormente. La clasificación de estos elementos, bueno, los elementos anteriores: el elemento humano, el grupo de hombres libres y racionales, así aunado al territorio, el espacio geográfico de convivencia. Y los que hacen ya constitutivo el Estado como tal son el poder político, mando supremo y soberano, bajo un orden jurídico estructurado social y funcionalmente. Fin específico, buscando todo este orden jurídico, este poder político, el fin común, el bien público temporal, ¿no? Para todos los individuos. El sustrato social: los hombres son seres racionales y libres. En la base del Estado se encuentran un grupo de hombres dotados de vida, razón y libertad con fines específicos. Este elemento humano es la materia prima de la agrupación estatal. Conducta individual se transforma en asociación política colectiva. Valor humano: iguales en valor e igualdad ante el Estado.
Hay igualdades en valor, aunque los hombres no son iguales como individuos, debido a sus características propias. Porrúa Pérez, afirma que su valor respecto del Estado es el mismo. Hay una igualdad ante el Estado, ¿no? La agrupación estatal debe valer para todos los hombres sin distinción alguna, garantizando su fin último. Pasamos al territorio. Es el segundo elemento previo al Estado, el espacio físico donde viven los hombres al agruparse políticamente. Aislado es solo superficie terrestre. Referido al Estado es el albergue de la sociedad que le da un sentido político. Notas determinantes del Estado: poder soberano, orden jurídico y teología. El poder soberano, mando supremo e independiente de la sociedad, mientras que el orden jurídico es reglas que estructuran y rigen el funcionamiento estatal. Y la teleología es la obtención del bien público mediante el esfuerzo común. La teología es la finalidad del Estado, ¿no? La teología es como buscar los fines de las cosas, ¿no? Y bueno, aquí hablando del Estado, pues bueno, buscando el bien común de todos. Las perspectivas doctrinales, aquí nos señalan clásica de una ampliación y la de Porrúa Pérez. La clásica que se le atribuye a Gropali son elementos del Estado, el pueblo, el territorio y la soberanía, teniendo una visión de enfoque tradicional tripartito. Posteriormente la ampliación doctrinal es el fin, se le agrega el fin al pueblo, territorio y soberanía, se le agrega la teología. Esa visión de coordinación de esfuerzos hacia un objetivo, ¿no? Como se los mencionaba, pues bueno, era el buscar el bien común, el bien público temporal también señalado. Y para Porrúa Pérez le añade todavía a esto el orden jurídico. En su visión, el derecho como sustancia indispensable para la creación de un Estado, ¿no? Y para que prevalezca el Estado. Sustancia del Estado moderno. La conducta humana como base y el ordenamiento jurídico. No es posible concebir un Estado moderno sin considerar que el ordenamiento jurídico forma parte de su sustancia. Es definitivo, ¿no? Tener ordenamientos jurídicos, si no estuviéramos viviendo en una anarquía. El hombre, que es una piedra angular. Análisis de la causa. El Estado es el resultado de la conducta humana. Para comprender su naturaleza es imprescindible estudiar el agente hacia el hombre. El análisis de la persona humana constituye el pivote de la teoría del Estado. Hay que ir comprendiendo, ¿no? el sentido de la persona humana como la base de la sociedad y también como elemento primordial constitutivo del Estado. Causa y efecto del Estado. Si el Estado nace a causa de la actividad de los hombres que la crean, el conocimiento de lo que es el hombre en sí constituye el fundamento de toda construcción política. Por eso son todas las asociaciones, ¿no? En sí de políticas para poder crear y entendernos o hacernos entender ante los demás. Y hacer valer también muchos nuestros derechos, ¿no? También. Bueno, aquí pasamos a esta era la persona, el elemento humano en sí, hablamos en general, y ahora vamos a hablar sobre la persona humana, la población y el territorio, ya como último. De este tema, del 9. La persona humana, análisis de acepciones, personalidad y dimensión del ser.
La fundamentación doctrinaria. Siguiendo la doctrina de Ismail Quiles, analizamos la raíz que dignifica al ser humano, su personalidad como centro de todo problema humano. La personalidad, ¿no?, de cada uno es el problema de cada humano. Muy profunda, ¿no?, esta concepción doctrinaria de Ismail Quiles. La raíz de la dignidad humana. La perspectiva tomista de Santo Tomás de Aquino, de acuerdo con él, la persona es aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Es la cúspide de la creación. Dignidad esencial. El ser persona es la característica que caracteriza y dignifica todo el ser del hombre. Sin comprender la persona no se comprende al ser humano. Concepciones muy profundas, y si las veríamos hoy en día, pues bueno, todavía, pero en su época, el concepción de la persona, del ser, pues cuando antes no teníamos ni derechos humanos, entonces creo que fueron avances muy significativos, ¿no?, en estos filósofos juristas. También existen las dimensiones de la personalidad. El filósofo William James distingue entre personalidad y personalidades, clasificándolas en tres planos fundamentales: persona material, social y espiritual. La material, el yo somático, el organismo biológico y corporal, ¿no?, la materia. Y la persona social, el yo social, actos del hombre en relación con sus semejantes. Claro está, ¿no?, la sociedad, la interacción con los demás. Y la persona espiritual y el yo espiritual, actividades intelectuales, psicológicas y evolutivas, de su misma voluntad, evolutivas. Esas son las percepciones que tenía William James de las dimensiones de la personalidad. La persona material, estaremos hablando de cada una de ellas. La persona material es el sustrato biológico constituido por el cuerpo y el yo material, el organismo biológico tomado exclusivamente en su aspecto somático. Representa la base física necesaria sobre la cual se asientan las demás dimensiones de la personalidad humana. Es el centro, ¿no?, es el sustrato biológico, el cuerpo. La persona social formada por el yo social, los actos mediante los cuales el ser humano interactúa con sus semejantes en la comunidad, es la dimensión de la persona que se construye a través del lenguaje, la convivencia y la participación en la estructura política del Estado. Mientras que la persona espiritual, el motor del intelecto, constituida por las actividades psicológicas, intelectuales y evolutivas, la voluntad, es el centro de la autoconciencia, de la libertad, permitiendo al hombre trascender su biología y sus circunstancias sociales para ser dueño de su propio destino. Muy profunda la personalidad espiritual. La etimología, ¿de dónde viene la palabra persona? Del personare, ¿no? Resonar a través del latín del personare. Se origina en las máscaras del teatro romano que permitían engrosar la voz de los actores. Las máscaras servían para caracterizar al personaje, el rey, el guerrero o el esclavo, ¿no? En ese sentido de ahí proviene esta etimología romana. Evolución del concepto, primeramente el teatro romano, el significado del personaje, la máscara, en el contexto de representación de un papel específico. Posteriormente el tránsito lingüístico, ha significado a la personificar, a la representar en un contexto de la identidad ficticia como puente. Y bueno, también en el derecho romano se le atribuye ya sujetos de derechos y el contexto quien representa un derecho ante la ley.
la persona, ¿no? Tres aspectos fundamentales: el psicológico, metafísico y moral. Psicológico, descripción y explicación inmediata de las realidades que integran nuestra persona. Metafísico, la explicación última de la esencia y las realidades del ser humano. Y por último, la moral, análisis de los problemas y dilemas éticos que se ofrecen a la persona. Persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Así lo señala Santo Tomás de Aquino. Preguntas, dudas, con mucho gusto estaremos ahí para resolverlas. Vamos con la población. Desde el individuo hacia lo más genérico, de lo más individual hasta lo más grande, ¿no? 9.3. La población, análisis del concepto y la nacionalidad en la teoría del Estado. La introducción al elemento humano. El estudio de la población como el sustrato social básico que recae entre las diversas unidades políticas en globo terrestre. Reparto de la población mundial. La reflexión de Jean Davin. La población se encuentra repartida entre los diversos estados que existen en la superficie terrestre. No existe un estado que abarque a toda la población mundial de manera única. Cada entidad política se delimita geográficamente por su extensión y localización. La nacionalidad aparece entonces como un criterio racional y natural para organizar este reparto humano, el reparto de la población humana. Así nos lo señala Jean Davin. Jerarquía de conceptos sociales. La sociedad, el pueblo y la nación son conceptos distintos, pero a veces muy confundidos. La sociedad es la unión de hombres basada en lazos de solidaridad en el género supremo que contiene a los demás conceptos, mientras que el pueblo es concepto particular de la sociedad, examinando desde un punto de vista específico, principalmente jurídico. Y la nación es la sociedad natural con unidad de costumbres, lengua y conciencia común de vida. Según Gropali, estos términos definen formas concretas de asociación humana: la sociedad, el pueblo y la nación. Población, en el sentido aritmético, es un dato cuantitativo. El concepto de población se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido meramente estadístico. Se define técnicamente como el número total de habitantes que residen dentro de los límites territoriales de un estado determinado. Ese es en el sentido aritmético. El pueblo, en el matiz jurídico, hay un concepto restringido y cualitativo. Designa a la parte de la población que goza de derechos civiles, políticos plenos. Mientras que el origen en el derecho romano es el populus romanus, representaba el cuerpo de ciudadanos con voz y voto ante la ley. Okay, desde los romanos empezamos ya a tener estas concepciones. Por eso le debemos mucho nuestro derecho a esta civilización. Pues bueno, nos vinieron a conquistar también de alguna otra manera ellos. Pero bueno, esa es otra historia, diríamos. La nación, si nos vinieran a haber conquistado algunas otras civilizaciones, no sé, los asiáticos o los nórdicos en aquellos tiempos, pues bueno, a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de legislaciones y de procesos judiciales en ese sentido, o de organizaciones del Estado también. La nación, no nos desviamos,
La nación, según Mancini, es la sociedad natural. Mancini define a la nación como una sociedad natural de hombres caracterizada por la unidad del territorio geográfico, la unidad de lengua o idioma común, unidades de costumbres y tradiciones, asimismo la conciencia y vida compartidas. Es un vínculo que trasciende lo administrativo para instalarse en la identidad cultural. Esa es la visión según Mancini. La nacionalidad y la homogeneidad. La tesis del maestro Francisco Porrúa Pérez nos habla sobre la nacionalidad. Es un carácter o conjunto de rasgos que afectan a un grupos de individuos haciéndolos afines. Este conjunto de signos otorga homogeneidad al grupo, aproximado a sus integrantes y distinguiéndolos de grupos extranjeros que poseen otras peculiaridades. Pues sí, vamos creando como que cada quien sus culturas y su nacionalidad. Pilares de la identidad nacional: el territorio, la lengua y las costumbres. El territorio, pues bueno, es el asiento geográfico que brinda unidad física. La lengua, el vínculo de comunicación y cultura compartida. Las costumbres, la tradición que forjan la conciencia de unidad en la nación. Pilares de la identidad, esto es lo mismo, perdón, es la misma, es que quitamos la bandera. Cuadro comparativo de conceptos. Nada más aquí haremos ya un último comparación sobre la sociedad, población, pueblo y nación. Mientras que las sociedades son los lazos de solidaridad humana, la población es el número total de habitantes, el pueblo es el titular de derechos políticos y la nación es la conciencia y vida comunes. Y todos ellos tienen un distinto enfoque dominante. La sociedad, pues bueno, está enfocada sobre la sociológico universal. La población es un aritmético estadístico. El pueblo es en un enfoque jurídico y político. Y la nación es un enfoque natural y cultural, más que todo. Y cada una de las naciones tendrán su cultura distinta. La síntesis del elemento humano. Hablaremos que el Estado se fundamenta en la identidad y homogeneidad de sus hombres. Comprender la población es entender la base viva sobre la cual se erige toda estructura jurídica y soberana. Preguntas, dudas, con mucho gusto y se las resolvemos. Vamos a darle por el 9.4 y concluimos con este capítulo y proseguiremos con el 10. 9.4, el territorio, ya lo hemos estado mencionando. Nuevamente hablamos sobre el elemento de primer orden en la formación del Estado. El elemento es imprescindible. A diferencia de la Iglesia u organizaciones internacionales, el Estado requiere de territorio físico para su surgimiento y conservación. Concepto de patria. Terram patrum. El término patria deriva de los vocablos latinos terra patrum, que significa tierra de los padres. Representa el suelo donde los hombres llamados a componer el Estado se establecen de manera permanente, creando un vínculo histórico y generacional con el territorio. De ahí viene la patria, ¿no? Del terra patrum, los romanos, ¿no? Nuevamente lo señalamos. Corporación territorial. La tesis de George Jelinek nos define que el Estado como una corporación territorial. Esta afirmación subraya que la formación estatal es impensable sin un espacio físico. El territorio no es solo un marco geográfico,
sino un elemento constitutivo necesario para la vida y el desarrollo de la organización política. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Extensión y riqueza y poderío. En sí, la dimensión es la extensión territorial, no tiene trascendencia decisiva en los principios de la doctrina política. Los recursos, la escasez o abundancia de bienes materiales influye en el poderío, pero no en la esencia del Estado. Y la organización, pequeños o grandes, ricos o pobres, todos son estados si mantienen su estructura y fines políticos. En el sentido de la extensión, riqueza y el poderío que pueden llegar a tener los estados. Componentes del territorio, también algo muy esencial. El territorio estatal trasciende la simple superficie terrestre, se considera una unidad tridimensional regulada jurídicamente. La superficie terrestre es el ámbito geográfico donde tiene vigor el orden jurídico, mientras que también el subsuelo son todas las profundidades bajo la superficie, incluyendo recursos, la atmósfera, el espacio aéreo sobre el territorio terrestre y marítimo, o sea, hacia arriba, y también mar territorial y plataforma continental, las aguas adyacentes y el lecho marino bajo jurisdicción. Todo eso es el territorio, ¿ok? Lo que está sobre el suelo, lo que está abajo del suelo, lo que está arriba del suelo y lo que está en el mar y las plataformas, para que comprendamos un poquito mejor. Límites y fronteras. La función negativa. El territorio circunscribe los límites de la actividad estatal, poniendo un dique a la intervención de estados extranjeros. Todos los estados tenemos de alguna otra manera un límite, unas fronteras. Esta función negativa establece la exclusividad del dominio, regulada por el derecho internacional, permitiendo al Estado fijar sus límites de manera autónoma. Cada quien busca ahí la manera de hacer sus límites. Digo, con murallas o con franjas o con los ríos o cuestiones así similares. La función positiva, el asiento y recursos, constituyen la fuente fundamental de los recursos naturales que la población necesita para satisfacer sus requerimientos materiales. Y el espacio de vigencia es el ámbito geográfico donde tienen vigor el orden jurídico emanado de la soberanía del Estado. Por eso siempre señalamos el derecho vigente, el espacio de la vigencia, porque tiene que estar de alguna otra manera en vigor ese orden jurídico. Perdón. Volvemos. La misión y necesidades. ¿Cuál es la misión? Satisfacer material. El Estado tiene la obligación específica de proporcionar los medios necesarios a su población. Para realizar sus fines requiere de una porción del suelo para garantizar los recursos vitales para el desarrollo social y económico. Es esencial la necesidad de tener un territorio, ¿no? Control y vigilancia. Vigilancia interna sobre el dominio del espacio permite al Estado controlar y vigilar a los habitantes dentro de su jurisdicción. Las policías, ¿no? Tanto investigadora como la preventiva. La defensa nacional goza de exclusividad, posesoría y capacidad de defender su territorio frente a invasiones extranjeras. Por eso se dice que los militares nada más son para defender el país, no para andar combatiendo otro tipo de guerras internas. Ese es el dilema que existe hoy en día. Y la organización político-jurídica. El territorio permite considerar a la población como parte de una estructura cohesionada. La independencia y soberanía. El Estado que pierde su territorio desaparece. Sin espacio físico no hay lugar para hacer valer el poder ni desarrollar la misión estatal. Para el maestro Porrúa Pérez concluye que el Estado posee un derecho inalienable sobre su territorio, del cual depende su independencia frente al extranjero. ¿Okay?
Bueno, aquí ya dejamos concluidas la capítulo 9, unidad 9. Me quedaron muy bonitas las imágenes, algunas ahí nos dimos la tarea a realizar todo este tipo de presentaciones para su mejor comprensión. Bueno, vamos al 10, ok. Vamos al 10, ya aquí tenemos todo, nada más vamos a ponerlas en orden para no confundirnos. Y nos vamos rapidito para también no acabarnos mucho tiempo. Ahora sí, ya vimos los anteriores, ¿no? La población, el territorio en sí, el elemento humano y el elemento físico. Ahora veremos los constitutivos del Estado. En la unidad 10 haremos un análisis dogmático y orgánico de estos elementos constitutivos del Estado. El objetivo de la unidad es distinguir con precisión los elementos constitutivos y los caracteres esenciales que definen la naturaleza del Estado moderno. Objetivo de la unidad, ya lo habíamos mencionado, creo que me lo copié dos veces, perdón. La comunidad jurídica y política. Definición. El Estado se distingue de otras formas de organización humana por ser una comunidad política regulada íntegramente por el derecho. El elemento clave se compone de el fin o fines por la autoridad o poder público, el gobierno y la administración, junto a sus caracteres esenciales. Esta es la comunidad jurídica y política que prevalece para que como elemento constitutivo. Fin del Estado. La teología de la organización política. La teología, hablamos hace un momento sobre la finalidad de las cosas, ¿no? La finalidad aquí del Estado. Aportación de Immanuel Kant. Distingue entre fines objetivos intrínsecos a la subsistencia del Estado y fines subjetivos, que son los propósitos humanos para que la institución cumpla su misión. Para la doctora Aurora Arnes Amigo, las estructuras de las instituciones surgen directamente de estos propósitos de convivencia social. Esas son dos perspectivas de ellos. En el 2.1, en el 10.1 y en el 10.2 veremos la autoridad y el poder político. Es la racionalidad del poder, la religión, la economía, la cultura y el orden. Mientras que la primera hay una influencia moral y dogmática de la conducta. En la economía es el control de recursos y dinámica de intercambio material. Entre la cultura, modelos de pensamiento y herencia intelectual colectiva. Y en el orden, la necesidad de reglas para la convivencia humana. 10.3, gobierno y administración, acción y ejecución del bien público, gobierno y administración. El ejercicio de la autoridad, el gobierno, la administración y la estructura. Acción. Para el gobierno es la acción por la que la autoridad establece una conducta de los gobernados para el bien público. Mientras que la administración es la ejecución a través de preceptos jurídicos que regulan órganos y relaciones ciudadanos de Estado. Y la estructura, organización operativa prescrita en la Constitución y leyes reglamentarias. Eso también lo estaremos viendo un poquito más adelante. Caracteres esenciales del Estado, notas específicas de la organización estatal. Atributos del Estado moderno, hay una personalidad moral, el Estado como sujeto de derechos y obligaciones, mantiene una soberanía, un poder supremo e independiente en el orden interno y externo, y hay una sumisión, el Estado tiene una sumisión al derecho. Es el funcionamiento estatal regulado por un orden jurídico. También lo veremos más adelante. Este es el inicio del 10.
del capítulo 10, perdón. Y vamos por el 10.1. El fin del Estado. La teología, ¿no? Concepto, implicaciones y bien común, que ese es la finalidad. Objetivo de la sesión, explicar el concepto de las implicaciones fundamentales y la teología que define la existencia del Estado moderno. Fundamento filosófico. Ya lo señalamos, para la doctora Arnes Amigo, los hombres deciden agruparse para realizar la convivencia social. Las estructuras políticas surgen de propósitos humanos definidos. Y Manuel Kant distingue entre otros fines objetivos intrínsecos a las cosas y fines subjetivos que son propósitos humanos para el cumplimiento de las metas. Más estructurado en Manuel Kant. Bien público temporal. Para el maestro Rúa Pérez, el fin del Estado es el bien público temporal. Como producto de la cultura, el Estado se caracteriza por tener una finalidad específica para la cual fue creado. Estudiar al Estado implica entender el fin al que dirige su actividad, determinando así sus funciones y atribuciones. El bien común, en particular, aquel que solamente beneficia a algunos miembros o grupos de la sociedad. El bien común público es el interés general perseguido por el Estado para el beneficio de todos. Y la justicia, la base normativa que equilibra los intereses en beneficio del hombre. Aquí es para todos la justicia, no son para particulares ni públicos. Bueno, sí es pública, no la justicia en sí. Triple aspecto del bien común: orden y paz, elementos formales para moderar la lucha de unos contra otros en la sociedad, también de coordinación, armonización de la actuación de los particulares para el fin colectivo, y una ayuda social, la asistencia directa a los necesitados para garantizar la dignidad humana. La doctrina de Santo Tomás logra que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. Citado por Rúa Pérez, Aquino establece que el Estado tiene un fin ético y material superior, el florecimiento humano integral. Por eso les menciono que Santo Tomás fue alguien muy evolucionado en sus tiempos, ¿no? Ya él veía que las personas deberían de vivir bien. Hay una conservación del Estado. El bien público se relaciona intrínsecamente con la existencia misma del Estado. Esto incluye la defensa contra peligros interiores o exteriores que lo amenacen, y una estructura, el buen funcionamiento de su economía y organización institucional. Mejoramiento de la vida, en la salud y educación, y en la cultura y riqueza. El Estado crea las condiciones necesarias para que los hombres alcancen su pleno desarrollo. Con todas estas, de alguna otra manera, dependencias, ¿no? Para poder ayudar a las personas, tanto a la salud, educación, cultura, trabajo en sí, para que mantengan una riqueza. Principios de aplicación, principios universales e inmutables, la idea abstracta de justicia y bien, ¿no? En la aplicación, la circunstancial depende del tiempo, lugar y cultura en donde se debe de aplicar. Y la operación, la realidad política, la forma específica en que el Estado actúa mediante sus organizaciones políticas. Formulación normativa. La Constitución contiene la descripción de los fines del Estado, promoción de la justicia, bienestar general, libertad y consolidación de la paz. Todo esto lo mantiene ahí la Constitución, ¿no? Y que le da forma al Estado, ¿no? En ese sentido de la norma. Bueno, dudas, preguntas, ya saben. Aquí las vamos a contestar. Vamos por el
10.2, autoridad y poder. Estamos hablando de los elementos posteriores que constituyen los elementos constitutivos al Estado, no solo los elementos anteriores. Autoridad y poder, elementos constitutivos del Estado. Objetivo del análisis: identificar con precisión los conceptos de autoridad y poder público dentro de la teoría general del Estado. Definiciones fundamentales. La autoridad se entiende como la facultad intrínseca de mandar y ser obedecido. Es la legitimidad del mando en la organización social. Mientras que el poder público es la capacidad coercitiva del Estado para obligar a un individuo a realizar un acto determinado bajo el marco legal. La autoridad y el poder público. Necesidad del grupo social. Orden y convivencia. La autoridad es indispensable para el funcionamiento de los grupos sociales. Requiere establecer reglas que permitan la interacción humana pacífica, traduciendo en el ejercicio efectivo del poder. Centros de poder social. Lo hablamos hace un momento, era la religión, la economía, la cultura y la moda también. Grupos que generan centros de poder e irradian acción en diversas direcciones de la vida cotidiana. Aquí podemos hablar de la moda de los influencers, ¿no? También, que hoy están muy de moda y pues bueno, también capitalizan un buen dinero. El poder como vínculo. El poder nace con la necesidad de asegurar la convivencia humana. Sin orden y autoridad se destruye la posibilidad de interactuar en una sociedad capaz de ser Estado. Es el seguro que garantiza que la interacción social no degenere en caos o anarquía. El poder es el vínculo ahí que nos mantiene a todos tranquilitos. División de poder institucionales del Estado. Se identifica que el conjunto de órganos que poseen la capacidad jurídica conferida por la Constitución para ejercer sus funciones de forma eficaz. Son todas esas instituciones, desde las procuradurías, los juzgados, todo el poder en sentido así material como tal. Atributos del poder público. Capacidad jurídica. El Estado tiene la capacidad jurídica fundamentada en la ley. Fundamentan de un Estado para actuar legítimamente. Coactividad. La posibilidad de emplear la fuerza legal para asegurar el cumplimiento de las normas. Y la eficacia institucional. El ejercicio de acciones cometidos conferidos para alcanzar los fines estatales. Funciones de la autoridad. ¿Cuáles son estas funciones de la autoridad? Es el ámbito en la actividad económica, es la coordinación y regulación de procesos productivos. En el ámbito de los derechos civiles, es garantizar y respetar los derechos de los gobernados. En el ámbito del marco legal, es la vigilancia estricta del cumplimiento de las obligaciones. Imposiciones de decisiones. La función del Estado implica necesariamente la capacidad de imponer sus decisiones mediante la autoridad para alcanzar el bien común. Siempre estarán los intereses de los demás sobre los de unos cuantos. La visión de la maestra doctora Aurora Arnis Amigo nos menciona que un Estado como autoridad es el que cumple con los deberes y los fines de sus instituciones públicas. Bueno, terminamos con este 10.2. Pasamos al... Próximamente ya tendré todos en una sola para así no andar entrando y saliendo. Pero bueno, así ahora me tocó trabajar. En el 10.3 haremos sobre un análisis del poder público y sus funciones del gobierno y la administración.
El objetivo del análisis es identificar las funciones primordiales del poder público y establecer sus características definitorias en la estructura estatal. Funciones del poder público. El gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es la dirección general de las actividades de los ciudadanos en razón del bien público en todos sus aspectos. Y la administración es la organización de los servicios públicos de dirección y ayuda, suplemencia de las actividades de los particulares. Mientras que uno es el gobierno y el otro es la administración. Unos nos acatamos las leyes para obtener este bien público temporal y el otro nos administra. Ahí pues bueno, estaríamos señalando como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una administración. Acción, política y ley. La política proviene de la acción originada con el titular de la decisión política. Tanto la acción como la decisión están limitadas por el marco legal. Es la propia ley la que confiere atribuciones para decidir, condicionando la libertad de la acción política al derecho positivo del Estado. El gobierno como acción. Es la actividad por la cual la autoridad establece una conducta a los gobernados. Consiste en dar órdenes en todo lo relacionado con el bien público. El derecho nace y se consolida a partir de la actividad de las autoridades. Regulación de relaciones entre los particulares, entre órganos de gobierno del poder y gobernantes y gobernados. Los órdenes de gobierno se establecen mediante preceptos jurídicos que estructuran las convivencias sociales. Aquí pues están los códigos, los organismos que también de alguna otra manera nos rigen, y bueno, también podemos tener relaciones entre particulares o bueno, también estar sometidos siempre a los códigos generales como el penal, ¿no? O tributario. El deber de cumplimiento. La autoridad tiene el derecho y el deber ineludible de velar por sus mandatos mediante manifestaciones materiales de poder. Pueden ser por órdenes de aprehensión, por embargos y multas, sanciones legales. Es el cumplimiento de la ejecución de algunas ya sentencias, se puede decir. Diferencias fundamentales. Gobierno es el enfoque es personas y su conducta con un propósito de dirección del bien público y su acción es bajo un mandato de decisiones políticas. Y mientras que la administración, sus diferencias al gobierno es que tiene un enfoque de cosas y servicios con un propósito de satisfacer de intereses y una acción ayuda y suplencia técnica. Estos son diferencias entre el gobierno y la administración. Gestión de servicios públicos, la infraestructura, la salud pública, la educación, son de alguna otra manera servicios públicos que debe estar garantizar el Estado para el bien público temporal de sus ciudadanos. Bien público temporal, perdón, lo mencionaba anteriormente, la administración permite proveer bienes y servicios para la satisfacción de los intereses incluidos en la esfera del Estado. Ok, damos por concluida aquí este 10.3. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora, pero bueno, ya vamos a concluir. 10.4. Caracteres esenciales del Estado. La personalidad jurídica con su soberanía y la sumisión al derecho. Identidad y atribuciones. Comunidad jurídica y política. Atributos fundamentales para la cohesión y el poder. Y los límites frente al individuo y la comunidad internacional. La personalidad jurídica es el ente del derecho. Persona es todo
ente al que la ley reconoce capacidad para ser sujeto de derecho. Esta calidad es un sello que el orden jurídico atribuye según su conveniencia. En el Estado, la personalidad permite actuar como un todo unitario, poseedor de derechos y obligaciones, trascendiendo la mera suma de sus individuos. Es la personalidad jurídica, ¿no? Las personas que tienen poseedor de derechos y obligaciones. Y pueden ser físicas o morales también. Teoría de la personalidad. Teoría de la doble personalidad sostiene que el Estado posee dos facetas: derecho público como titular de la soberanía y el derecho privado como titular de derechos y obligaciones patrimoniales. Y la teoría personalidad única propone una visión integral. El Estado es un todo jurídico que impone su voluntad unitaria. Puede actuar en regímenes de derecho privado sin necesidad de duplicar su esencia moral. Son teorías de la personalidad que tiene el Estado. En sí yo me voy por la primera. La visión de Hans Kelsen. El Estado como un orden jurídico. Para Kelsen, el Estado es una entidad puramente jurídica. Lo explica como la personalidad del orden jurídico nacional. El Estado es igual al derecho. La persona jurídica es solo la unidad personificada de un conjunto de normas respondiendo a la necesidad de imaginar un portador de derechos. Kelsen se dedica mucho, inclina mucho sobre el derecho, ¿no? Es jurista, y el Estado no lo coincide sino con un derecho. La soberanía, el poder indiscutible que subordina a todos los poderes existentes. Atributos de la soberanía. Es una voluntad suprema, rige la comunidad humana con órdenes definitivas e inapelables por su naturaleza. Y orden interno, derecho de mandar en última instancia y hacerse obedecer en todo el territorio estatal. Y mantiene una independencia, afirmación de su autonomía frente a los demás estados de la comunidad internacional. La decisión eficaz de Hermann Heller, así la señala, define la soberanía como la capacidad jurídica y real de decidir de manera definitiva todo conflicto que altere la unidad social. Es un poder de ordenación territorial exclusivo que se impone regularmente a todos los habitantes. Autodeterminación y límite. La autodeterminación es mandar en forma inapelable, mientras que la autolimitación o el límite es circunscribir su propia actuación. La soberanía es autónoma por excelencia, siendo el poder que está por encima de todos los poderes sociales. En ese sentido, así vemos esa autodeterminación y esa autolimitación. La sumisión al derecho. Orden coercitivo. El Estado se identifica como el derecho con una comunidad constitutiva por normas positivas y formales. Tiene un poder indisoluble. El poder estatal está inherentemente organizado y regido por el poder del derecho y los límites del poder. Un soberano que no se somete al derecho no forma un Estado, sino un simple fenómeno de fuerza bruta. Eso es como lo señala aquí el autor. Y bueno, en el marco mexicano, en México la soberanía y sumisión se materializan a través de las competencias constitucionales. Aquí nos señala mediante el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, con sus fundamentos legales, el artículo 73, 89 y 94 constitucionales, y sus funciones esenciales. El legislativo, funciones del Congreso de la Unión, crear leyes, crear normas. Poder ejecutivo, la facultad y obligar
facultades y obligaciones del presidente. Pues como son de administración de los bienes de la nación. Y el Poder Judicial, el ejercicio de la Judicatura Federal. Es en sí, pues bueno, hace valer las leyes creadas por el Legislativo. Y bueno, aquí ya vamos a dar por concluido esta 10.4, Estado de Caracteres Esenciales del Estado. Y pues bueno, aquí ya vamos a concluir también con nuestra sesión. Aparecemos nuevamente, aquí estamos abajito, leyendo con todos ustedes, bueno, aprendiendo más que todo con todos ustedes también estos temas muy importantes, ¿no? Ya comprendimos ahora sí qué es lo anterior y ahora sí qué constituye un Estado, ¿no? Tanto como la población, el elemento humano, el territorio esencial, como anteriores, y posteriormente ya pues la creación de un gobierno, ¿no? Un gobierno soberano, que es el que le da el poder mediante también la normatividad a la que se somete también el Estado, ¿no? Es una dualidad que tiene. Pero bueno, es muy interesante estar con ustedes, siempre platicando de todos estos temas. Y pues bueno, ahora sí no me despido, tan solo dejamos abierta este puente de comunicación. Mediante ahí cualquier duda, cualquier comentario que tengan, aquí en el apartado de contacta a tu tutor, aquí me pueden enviar un mensajito, aquí aparece el botón, aquí está su servidor, y esta es mi bitácora, mi perfil, aquí vemos todo lo que llevamos, y creo que aquí aparece enviar mensaje, no aparece por obvias razones. Igual aquí también tienen mi correo, algún asunto ahí también que vamos a ir a ayudarles, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes en este correo de la universidad. Bueno, aquí tengo mis materias, aquí tenemos todo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que hayan llegado aquí con su servidor. Les agradezco toda esta hora y cachito que nos tuvimos, pero aprendimos mucho de la teoría del Estado en este sentido. Muchas gracias, les deseamos el mayor de los éxitos, excelente semana para todos, que tengan un excelente día. Hasta luego, bye.